Bendiciones a todos, que el Señor les bendiga. Estamos estudiando el libro de Josué. Josué, un joven temeroso de Dios que estuvo muy cerca de Moisés y aprendió a caminar según los mandatos de Jehová. En cada paso que daba Moisés y cada contacto que Moisés tenía con Jehová, Josué estaba cerca y tomó como referencia la obediencia de Moisés para forjar su camino, siendo muy temeroso de Dios. En la lección número 1 estudiamos acerca de Josué y la fórmula del éxito. Jehová le habla a Josué y le dice delante del pueblo que luego que Moisés falleció, Josué sería el nuevo líder de los hebreos. Luego, como todo ser humano, Josué sintió miedo por la gran responsabilidad que iba a llevar. Pero Jehová le habla y le dice que no tema, que se esfuerce y que sea valiente, y que no se aparte de todos los mandatos que le había dado Moisés. Si lo hacía así, Jehová estaría con él en todo momento. Además, iba a ser prosperado en todo. Esta semana estudiaremos la lección número 2, cuyo título es Sorprendidos por la gracia, en el cual estudiaremos dos de los relatos más hermosos de este libro de Josué, en el cual vamos a descubrir qué tan relevante es para nuestra fe en la actualidad. Sabemos que la gracia de nuestro Señor tiene infinitas posibilidades de sorprendernos. Vamos a pasar a nuestro primer subtítulo de esta lección, el cual lo vamos a llamar Segunda Oportunidad. Vamos a leer Josué capítulo 2, versículo 1, a ver qué nos dice. Dice estos versículos, dice este versículo número 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y pasaron ahí. Tomando como base este versículo, vemos qué tan importante es la preparación, qué tan importante es tener prudencia. Josué estaba actuando primero con sabiduría y con prudencia. Y es que aquí donde Josué aplica lo aprendido con su antecesor Moisés. Cuando Moisés le da una misión a los 2 espías para que fueran a reconocer la tierra de Canaán, ¿y para que los envió Moisés? Pues Moisés los envió para observar cómo era la tierra y cómo era el pueblo que habitaba ahí, si eran fuertes o si eran débiles, si eran pocos o si eran muchos. En fin, ellos iban a recopilar los pros y los contras que tenía el pueblo de Jericó. Esto lo podemos estudiar en el libro de Números capítulo 13 y lo interesante está en el libro de Números 13, versículo 16, en el cual Josué estaba dentro de los 12 espías, pero aún Moisés no lo había ungido. En ese momento su nombre terrenal era Oseas. Ahora bien, regresando al libro de Josué, vemos que Josué hizo lo mismo. Envió no a 2 espías, envió a 2 espías para reconocer el terreno, ya que Jericó tenía un poderío militar sorprendente y un fuerte crecimiento en idolatría. Ahora bien, ¿por qué este subtítulo lo llamamos segunda oportunidad? Bien, recordemos que la primera generación pecó gravemente con el Señor en varias ocasiones, en el cual obtuvieron como consecuencia no entrar a la tierra prometida de Canaán, ¿no? Pero Dios levanta a Josué y una nueva generación que sí lograría esta oportunidad de entrar a la tierra prometida, siempre y cuando se sometieran a la ley ya previamente dada por Moisés.
Claramente, como seres humanos, fallamos todos los días, pero Dios nos da segundas oportunidades. Su misericordia es tan grande que a pesar que fallemos, Él nos perdona. Lo mismo hizo con el apóstol Pedro en el libro de Juan, capítulo 18, versículos del 16 al 18. Podemos ver a un Pedro actuando humanamente, poseído por el miedo, en el cual lo orilló a negar al Señor, teniendo un paralelismo con el pueblo de Israel que pecó contra Jehová allá en el Sinaí. ¿Se acuerdan cuando hicieron el becerro de oro? Sin embargo, ambos recibieron la gracia de Jehová. Ahora bien, si el Señor lo hizo, ¿será que nosotros podemos dar esa gracia a nuestros prójimos? ¿O simplemente solo estamos dispuestos a recibir esa gracia y no devolverla a quien lo necesita? Dios nos enseña a dar segundas, terceras, cuartas y más oportunidades porque como seres humanos, cada día le fallamos. Pero aún así, Él está dispuesto a perdonarnos si lo buscamos claramente. El proceso de la conversión al cristianismo es paso a paso. Primero necesitamos dejar entrar a Jesús en nuestro corazón. Después, el Espíritu Santo va a hacer el resto del trabajo. Muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente subtítulo, el cual lo vamos a llamar Valor en lugares inesperados. El Señor utiliza personas que jamás pensaríamos como seres humanos, limitados que somos, que serían utilizadas. Jericó estaba lleno de idolatría, de mucha maldad. Entonces Josué envía a sus 2 espías para preparar el terreno. Sin embargo, el ambiente en ese lugar para los espías iba a ser hostil realmente. Sin embargo, en este lugar vivía Raab, una mujer con muchos problemas, con los mismos problemas que tenían el resto de personas en ese lugar de Jericó. Sin embargo, ella tenía algo que los demás no tenían. ¿Y qué era? Ella tenía fe. Ella sabía de la existencia del Dios de Israel y de las grandes proezas que había hecho. Leamos qué nos dice el libro de Josué, capítulo 2, versículo 10. Y dice así, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y a lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Vemos que ella y el resto de la población sabían de la existencia de Dios. Sin embargo, ellos no tenían el conocimiento necesario o las leyes que sí tenían los hebreos. Pero a pesar de ello, Dios la utilizaba así, como ella era, para darle refugio a los 2 hebreos. Ella mostraba una apariencia sucia por fuera, pero ella mostró un pensamiento y un corazón lleno de bondad temerosa de Dios. Y ese acto que ella tuvo fue suficientemente para salvar su vida, porque Dios nunca se olvida de quienes le sirven. Así como nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31, que por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los 2 espías en paz. Eso es lo que espera Dios de nosotros, una fe como la de Raab, que a pesar del peligro que ella sabía que corría y que le peligraba su vida por darle refugio al enemigo, ella estaba clara que Dios le ayudaría a pesar que ella no era hebrea. Sin embargo, la misericordia de Dios fue tan grande que alcanzó para ella. Hoy en día estamos viviendo en tiempos de apostasía, tiempos difíciles, donde el ser humano camina sin dirección, viviendo en un tiempo de gracia, una gracia que por un tiempo la tuvieron los hebreos y fueron olvidando
poco a poco los mandatos de Moisés, creyendo que Dios los había olvidado también. Sin embargo, Dios nunca olvida y su ley es eterna. Pero hay algo que no debemos de pasar por alto. Rahab tuvo fe en Dios. Sin embargo, no fue necesario solo tener fe. También es necesario hacer obras. Y fue lo que Rahab hizo. Rahab hizo una obra de caridad. Una fe sin obras, dice la Escritura, es una fe muerta. Necesitamos ser leales a nuestro Señor y sobre todo en tiempos difíciles, porque en tiempos de calma es fácil de ser leales, pero debemos ser leales a Dios en todo momento. Jericó pudo haber sido leal a Dios y vivir en armonía todos como seres humanos, pero no quisieron. Pero Rahab hizo la diferencia. Ella tomó su decisión y encontró la salvación. ¿Has tomado ya la decisión? ¿Quieres ser diferente al resto? ¿Quieres ser leal a Dios? Amigo, hermano, aún hay tiempo. Vamos a pasar a nuestro siguiente subtítulo, el cual lo vamos a llamar Nuevo Pacto. Rahab y los espías tienen una conversación en el cual hacen convenios. Y el trato que ellos estaban haciendo estaba claro. Vida por vida. Rahab estaba mostrando bondad hacia ellos. Y lo mismo pedía ella que los dos espías tuviesen bondad con ella. Cuando ellos regresaban a Jericó para la destrucción, Rahab estaba guardando la obra del Señor y no se estaba oponiendo, ya que Josué esperaba a sus dos espías para conocer los pros y los contras de Jericó. Y Rahab sería una pieza fundamental a esta información llegara a Josué. A que esta información llegara a Josué. Porque esta información que los espías andaban en Jericó ya había llegado a oídos del rey de Jericó. Y fue cuando Rahab actuó escondiendo los espías en su casa, arriesgándose ella a ser ejecutada por este acto. Pero la fe que ella tenía en Dios fue más fuerte que el miedo. Ahora bien, hemos visto la parte de Rahab, que siendo ella una ramera, fue capaz de tener fe por un Dios que ella no había visto y que muchos hebreos, habiendo visto las proezas de Dios, aún así lo desafiaban. Vamos a ver qué solicitud hizo Rahab. Leemos Josué 2, versículos 12 y 13. Y dice así: Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Dice el versículo 13, y que me salvéis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que sea suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Vemos como ella lo único que pedía, no solo para ella, sino que también pedía para su familia. Era misericordia al momento que los hebreos tomaran la ciudad. Ella no pidió bienes materiales, no pidió oro, no pidió plata, no pidió una casa, ella pidió misericordia. Los invito a que lean todo el capítulo 12 de Josué y veremos cómo ellos hacen un pacto con Rahab y que al momento de la toma del territorio, nos menciona el versículo 18 de Josué 2, ella debía de colocar un cordón de grana. ¿Y qué es un cordón de grana? Pues es un cordón color escarlata o color rojo, color tipo sangre. Esto como señal que los hebreos iban a destruir todo menos donde estuviera esa marca.
por lo cual nos lleva al libro del Éxodo 12, versículo 13, cuando el ángel del Señor pasaría en la última plaga de Egipto y los hebreos debían de pintar con sangre los dinteles de las puertas. ¿Se recuerdan de eso? Como señal que ellos iban a ser protegidos de la destrucción. Dios, siendo fiel al pacto con los israelitas, los mismos pasaría con Rahab. E igual Rahab tenía que seguir todas las instrucciones dadas por los espías para que el pacto se mantuviera. Si ella lo violaba, la protección terminaba y los espías quedarían libres de toda culpa. Mismas instrucciones de Jehová para los hebreos cuando ellos tuvieron la Pascua allá en Egipto. La sangre del cordero fue una señal que selló y que salvó a los hebreos del ángel destructor en la última plaga de Egipto. Aquí en esta historia encontramos un poderoso mensaje. Vemos cómo Dios protege a su pueblo y más que su pueblo, a las personas que son leales a Él y que no se interponen a su obra. Nosotros estamos llamados a no ser como Rahab, pero sí tener la fe que tuvo Rahab. Así como ella experimentó esa misericordia, nosotros también tenemos esa esperanza en los tiempos finales. Vamos a pasar a nuestro siguiente subtítulo, el cual lo vamos a llamar Valores enfrentados. La conquista de Canaán era eminente y los habitantes de todas esas tierras habían escuchado la existencia de Jehová, por los cuales algunos no les interesó y decidieron luchar contra Jehová y realizaban alianzas entre ellos para unir fuerzas contra los hebreos, por ejemplo, los eteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos hicieron una concentración, dice la escritura, para luchar contra Josué y el pueblo de Israel. Y esta es una estrategia física, una estrategia en la cual en teoría es más fácil ganar, pero hay otro tipo de estrategias que son más difíciles de desafiar. Y es que cuando sabemos que hay un poder más grande que nosotros, lo único que queda es doblegarse y obedecer. Sin embargo, si lo sabemos y aún así buscamos cómo desafiar a Dios, el futuro que nos espera no será alentador. Y esto pensaron los moradores de Gabaón. Como ellos habían escuchado lo que el pueblo de Israel y Josué habían hecho a Jericó y al pueblo de Ai, ellos usaron astucia, usaron otro método para salvarse. Este pueblo de Gabaón decidieron hacer una alianza con Israel y esto lo hicieron para poder engañar al pueblo de Israel. ¿Y qué buscaban? Ellos querían concretar un pacto con ellos. Si leemos Josué capítulo 9 versículos del 1 al 20, encontramos que ellos, así como Rahab, reconocen la existencia de Dios y que todas las hazañas hechas por Israel no fue hecha por ellos, sino por el mismo Jehová. Como vimos antes, a diferencia de los otros pueblos que habitaban en Canaán, ellos no se rebelaban contra el plan que tenía Jehová, ¿no? Sin embargo, entre lo que Rahab hizo y los Gabonitas, había una diferencia. En el caso de Rahab, recordemos que ella se sometió plenamente a la voluntad de Dios, mientras que los Gabaonitas, ellos recurrieron a ocultar o disfrazar lo que decían solo para preservar su vida. No de corazón, sino utilizando métodos de engaño, que posteriormente serían descubiertos, obviamente, pero podemos ver cómo los israelitas creyeron en lo que ellos le contaban. Y Josué comete un error acá, un error de ser humano. Y ese error fue no consultarle a Jehová acerca de este suceso. El deber fundamental de todo líder teocrático y de cualquier líder cristiano es hacer la voluntad de Dios, consultarle a través de la oración.
Los gabaonitas conocían las leyes hebreas. Ellos eran astutos porque los hicieron jurar que no los matarían. Y esto era clave para los israelitas. Cuando ellos descuidaban esta parte, los israelitas se vieron obligados a transgredir las condiciones especiales de la conquista de Canaán, así como también a romper un juramento hecho en nombre del Señor, lo cual lo convertían en obligatorio. Podemos encontrar en esta parte cómo podemos ser honestos y cómo podemos ser íntegros. Estas dos palabras no son iguales o no tienen el mismo significado. Los gabaonitas fueron íntegros porque reconocían a Jehová y sabían lo que Dios hacía para los que se rebelaban contra el pueblo de ellos, no para el plan que tenía Jehová. Pero ellos no fueron honestos porque disfrazaron sus corazones al no presentarse humillados, reconociendo a plenitud a Jehová. Sin embargo, Rahab fue íntegra porque preservó el plan de Jehová y también fue honesta porque esa obra que hacía lo hacía con fe desde su corazón. Ahora bien, nosotros podemos estar actuando como gabaonitas o como Rahab. Muchos podemos decir que tenemos a Jesús en el corazón. Sin embargo, podemos estar actuando de otra manera. Solo Dios y nosotros sabemos cómo estamos actuando en nuestro interior. Muy bien, vamos a pasar a nuestra cuarta parte de este estudio, el cual la vamos a llamar Gracia sorprendente. Los israelitas fueron engañados por los gabaonitas. Sin embargo, aunque hubieran querido atacar a los gabaonitas, no se les habría permitido hacerlo porque ya los líderes de la congregación ya habían jurado no atacarlos, y esto era algo inquebrantable para el pueblo. Ahora bien, una nueva historia se abría para el pueblo de Israel, ya que con el juramento previamente realizado, ellos quedarían aliados con los gabaonitas. El juicio de Josué pudo haber sido la muerte para ellos porque engañaron al pueblo. Y claro, que lo que pedían hacer ya que era el líder de Israel. Sin embargo, Josué tuvo misericordia con ellos y fueron designados leñadores para toda la vida y también aguadores y servirían a la casa de Dios. A partir de ahí se integraron al pueblo de Israel como servidumbre, como maldición por lo que habían hecho, pero esta maldición se convirtió en una bendición más adelante, ya que los gabaonitas ayudaron a reconstruir el templo de Jerusalén más adelante. Esto lo podemos ver en el libro de Nehemías 7:25. Vemos a lo largo de este estudio cómo Dios ha tenido misericordia aún con el pueblo no escogido. Y esto fue porque Él tiene propósitos con cada uno de nosotros, a pesar de que no le somos fieles. Él tiene los brazos abiertos esperando. Jesucristo vino a darnos esa gracia que no merecíamos o no merecemos de hecho. Lo mismo sucedió con los gabaonitas. Josué les hizo justicia por lo que hicieron, pero les dio gracia permitiéndoles vivir a pesar de todo. Todos tenemos un propósito en la vida. Solo es de esperar en Jesús y Él nos mostrará cuál es el propósito. Y si creemos en Él, lo puede hacer. Veremos una gracia sorprendente. Bendiciones a cada uno. Hasta la próxima.